Buenos días, ingeniero René Burgos. En esta nueva modalidad estamos presentando el desafío número 2. Los integrantes somos Luis Alejandro Ramos Ordóñez y mi persona, Janet Esmeralda Palacios Arabia. Bueno, ¿qué se nos pedía para este desafío? Se nos pedía implementar un circuito electrónico con amplificadores operacionales que, a partir de dos señales de entrada, Bin1 y Bin2, genera una salida de la señal de Bout y nos mostraban las figuras de cómo sería la onda ideal que tendríamos que generar. La restricción era que solo se puede ocupar un generador de señal para generar una señal, ya sea Bin o Bin2. La otra señal deberá generarla a partir de un circuito electrónico. También se nos pedía que deberíamos colocar un osciloscopio o los osciloscopios necesarios para visualizar las señales de entrada, ya sea de Bin1 y Bin2, y claro, la señal de salida. Entonces, teniendo en cuenta lo que se nos pedía alcanzar con respecto al desafío, podemos iniciar con el contenido del trabajo. Primeramente, tenemos el diagrama electrónico. Este fue el circuito que se implementó para poder obtener las diferentes señales. Más adelante veremos la simulación funcionando, pero iniciaremos ahorita desglosándola por etapas para tener una mejor comprensión de su funcionamiento. Entonces, la primera etapa es la conversión de la señal senoidal a cuadrada. Para esto se utilizó una configuración de comparador de lazo abierto. Y antes de seguir, vamos a hacer un pequeño hincapié en lo que es la señal senoidal. Esta representa el valor de la tensión a través de un tiempo continuamente variable en un par de ejes cartesianos marcados en amplitud y tiempo. Ahora sí, la señal senoidal utilizada para la conversión a cuadrada se ve así. Ya la muestro. Esta sería. Y se utiliza un divisor de voltaje en lugar de referencia a tierra para demostrar qué sucede si es mayor a 0 voltios del voltaje de referencia. La amplitud se comprende de 1 voltio, el voltaje RMS sería igual a 0.7 voltios y esta sería una de las principales características de esta señal. También que la frecuencia que la comprende sería de 500 Hz. Entonces, ingresamos esta señal a un comparador de lazo abierto con un voltaje de referencia de 0 voltios, logrando que cuando el valor del voltaje de la señal senoidal sea menor a este, se encuentre en un nivel bajo, y cuando este sea superior, se encuentre en un nivel alto. Acá tenemos la conversión de señal senoidal a cuadrada. A la salida del comparador de lazo abierto se consigue una señal cuadrada y para fines ilustrativos tenemos la comparación de las señales, que sería esta. La frecuencia de la señal cuadrada será la misma que la señal senoidal, pero, al igual que su valor máximo de tensión, el comparador en lazo abierto viene con una ganancia que será limitada por su voltaje de alimentación. Entonces, cuando la señal senoidal sea mayor al voltaje de referencia, tendremos un voltaje a la salida positivo, y cuando sea menor, será un voltaje a la salida negativo. A esto se le llama voltaje de saturación. Y para explicarlo un poco mejor, tenemos una fórmula que sería el voltaje de saturación más positivo igual a 12 voltios menos 1.2. Esto va a ser igual a 10.8 voltios cuando la señal seno sea mayor al voltaje de referencia. También tenemos el voltaje de saturación negativo que va a ser igual a menos 12 voltios más 1.2 y va a ser igual a menos 10.8 de voltaje. Esto va a suceder cuando la señal seno sea menor al voltaje de referencia. Entonces la señal que queremos obtener va a tener la siguiente forma. ¿Se puede apreciar? Esa sería la forma de la señal deseada.
Para la etapa reductora de amplitud de señal cuadrada, tenemos la configuración inversor-inversor como reductor de voltaje. Como se podrá apreciar a la salida del comparador en lazo abierto, obtenemos un valor de 10.8 voltios positivo y 10.8 voltios negativo para los estados de alto y bajos, valores que no corresponden a los requeridos, debido a que necesitamos una señal con la misma amplitud que la señal senoidal ingresada al comparador. Entonces, procedemos a disminuir el voltaje de la señal a partir de la configuración inversor-inversor. Entonces nosotros queremos que esos 10.8 voltios pasen a ser 1 voltio. Para eso tenemos que tener en cuenta que el voltaje de la entrada es de 10.8 y queremos a la salida 1 voltio. A partir de esos valores calcularemos la ganancia requerida con los siguientes parámetros para la fórmula del amplificador inversor. Tenemos que AV es igual a voltaje de salida entre el voltaje de la entrada. Una vez calculada la ganancia, definimos los valores de resistencias necesarias para lograrlo, a partir de la siguiente ecuación. AV igual a menos RF entre RA. Luego del primer amplificador inversor, utilizamos un amplificador inversor unitario para obtener la señal cuadrada igual a la de la señal del comparador, con la diferencia en una disminución de su amplitud, pero positiva igual a la original. Algunas consideraciones que debemos de tener es que para la salida estamos buscando 1 voltio y utilizamos resistencias fijas de 10K para R1 y 20K para R2, pero al hacer los cálculos del voltaje de salida, estos no coincidían con los obtenidos en la simulación, debido a que estamos tratando con señales de entrada de distintas características. Mientras que en la señal cuadrada de una sola vez llega a estado bajo, en la senoidal hay más valores antes de su pico negativo. Contrario fuese si éstas se trataran del mismo tipo. Entonces sucede que éstas se superponen, se mezclan, se intercalan, de acuerdo a cómo se trata del circuito. Con esto nos referimos a que las características y valores de la señal de salida cambian según la entrada, es decir, la ganancia se va a ver afectada. Con las resistencias de 10K y 20K conseguiremos un voltaje a la salida de 1 voltio en la simulación, pero en los cálculos obtenemos que el voltaje de salida va a ser igual a 20 kiloohmios entre 10 kiloohmios. Y eso se va a multiplicar con 1 voltio menos 0.7 voltios. Entonces vamos a tener que el voltaje de salida teórico va a ser igual a 0.60 voltios, que no es igual a 1 voltio, pero se acerca bastante. Entonces ese sería el voltaje de salida obtenido teóricamente. Muy buen día, mi nombre es Luis Alejandro y me corresponde explicar la etapa de cálculos y análisis utilizados para el diseño del desafío número 2 de la materia de electrónica analógica integrada en modalidad virtual. Esta consta de 3 etapas: la etapa de formación de la señal cuadrada a partir de la onda senoidal y la etapa de reducción de la amplitud de la señal cuadrada a partir de 2 inversores, uno con una ganancia definida y la otra es una ganancia unitaria. Luego, como tercera etapa, tenemos la de la obtención de la señal deseada aplicando un amplificador diferencial con ganancia de 2. La primera etapa consta de los siguientes elementos: el generador de onda senoidal y el comparador en lazo abierto. Luego tenemos 2 inversores y el amplificador diferencial. Y tenemos acá lo que es un divisor de voltaje, que más adelante explicaré su función en el circuito, que es para una demostración. Entonces usted se preguntará cómo se forma la señal a partir de la señal senoidal. Cómo se forma la señal cuadrada a partir de la senoidal. Entonces tenemos un comparador en lazo abierto. Como para notar, hay un voltaje de referencia, AGND. Entonces, cuando la señal senoidal sea mayor al voltaje de referencia, nosotros a la salida tenemos un valor de saturación positiva que corresponde al estado en alto. Y cuando sea menor al voltaje de referencia, que es ND, sea 0, entonces tenemos un estado en bajo que corresponde al voltaje de saturación negativo. ¿Y a qué me refiero al voltaje de saturación negativo? Que este va a depender de la alimentación
porque nosotros sabemos que la ganancia al comparado al lazo abierto es muy grande. Entonces el voltaje de salida se verá limitado por la alimentación. Si nosotros tenemos como 12 y menos 12, a la salida como voltaje de saturación positivo tendremos más 10.8 y como voltaje de saturación negativo tendremos menos 10.8. Pero como podrán notar acá nosotros tenemos 10.8. Pero nosotros queremos que coincida porque esas son las especificaciones requeridas en el desafío. Como podrán notar acá tenemos 1 y menos 1 como amplitud y tenemos la frecuencia de 500 Hz. Acá tenemos el periodo, que sabemos que es el inverso de esta, y a partir de ahí nosotros calculamos la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a partir de eso? Hacemos lo siguiente. Nosotros vamos a hacer el reductor de voltaje a partir de dos inversores. Que lo que sabemos que es 10.8 lo queremos convertir a 1 voltio. Acá lo que tenemos a su salida tenemos ese 1 voltio pero contrario, o sea menos 1. O sea que decir que acá no sería un estado en alto, sino que sería un estado en bajo y acá sería el estado en alto. O sea que no coincidiría con la señal senoidal. Entonces por esa razón nosotros después implementamos el inversor para así con una ganancia unitaria, porque solo queremos que coincida, o sea que sea simétrico con su estado alto y bajo. Por esa razón los dos inversores. Ya en la última etapa tenemos el amplificador diferencial, que a la señal cuadrada le restamos la señal senoidal. ¿Por qué le restamos a la cuadrada senoidal? Porque acá nosotros notamos que la forma predominante es la de la señal cuadrada. Entonces esa es la que le restamos la señal senoidal. Esta última etapa se puede hacer de muchas otras formas, utilizando diferentes configuraciones como operacionales, pero esta es la que se nos hizo más práctica. Utilizamos una ganancia de 2 porque acá nosotros podemos notar que así debe de ser la amplitud. Es siempre mantiene la misma frecuencia que ambas señales. Como pueden notar, aquí tenemos lo que es 1 y tenemos ahí menos 1. ¿sí? Y acá llegamos a lo que es 2. ¿sí? 2 y menos 2. Si se alcanza a obtener lo deseado. ¿Para qué es lo que nosotros utilizamos lo que es el divisor de voltaje? Nosotros, como pueden notar acá, tenemos un voltaje fijo, obviamente porque es DC. Pero ¿qué sucede si nosotros lo conectamos a lo que es el comparador lazo abierto? Lo que sucederá es que estará interactuando con la señal senoidal y estas al ser de diferentes características habrá un entrelazamiento, hará una superposición, habrá una mezcla entre ambas señales. Entonces, por esa razón, acá vemos que está variando. ¿Por qué uso yo ese ejemplo? Porque en la tercera etapa, que las señales sean diferentes en cuanto a su forma, hace que la ganancia que nosotros definimos se vea afectada. ¿Afectada de qué forma? Porque nosotros hemos definido una ganancia de 2. Entonces, en los cálculos que mostraré, para notar que no coincide la señal que aquí nosotros obtenemos, la volveré a poner como está originalmente. Originalmente nosotros obtenemos acá 1 voltio como voltaje eficaz. Y en los cálculos no encuentra eso. Entonces, ahora vamos a partir a los cálculos. Acá está. Nosotros como es lo que usted pudo haber notado que cuando yo conecté lo que es el divisor de voltaje, varió la forma de tanto la señal cuadrada como la señal deseada. ¿Por qué? Porque aumenta el voltaje de referencia. Y eso indica que habrá menos valores mayores a ese voltaje. Entonces su estado en alto va a ser mucho menor con respecto al estado en bajo. Por eso yo implemento lo que es acá esta imagen. Acá usted podrá notar que la señal se ve mucho más simétrica porque acá yo utilicé una frecuencia de 60 Hz para que se vea más didáctica la presentación. Ya con una de 500 Hz ya se ve un poco más diferente. Acá lo que yo le explicaba del voltaje de saturación, que cuando es mayor el voltaje de referencia tenemos 10.8, cuando es menor tenemos menos 10.8. Acá están las limitaciones que estamos utilizando para los operacionales y las consideraciones. Sabemos que la salida de lo que necesitamos es una señal cuadrada igual en amplitud que la señal senoidal y por eso nosotros utilizamos los inversores. Usted se preguntará por qué no utilizamos lo que es un simple inversor, porque nosotros en la fórmula tenemos ahí un 1 que nos limita a que la ganancia sea mayor a 1. O sea, no puede ser, y nosotros necesitamos una ganancia menor a 1, por eso utilizamos los inversores. Entonces, a partir de la fórmula de la ganancia experimental, que queremos 1 voltio y a nuestra voltaje entrada tenemos 10.8, no tenemos la ganancia que es deseada.
definimos RF como 20 kiloohmios. Acá la ganancia es negativa porque es, como sabemos, un inversor, entonces tenemos una ganancia negativa y obtenemos 216 kiloohmios para RA. Entonces, para el segundo inversor utilizamos una ganancia de 1 porque solo necesitamos obtener una señal cuadrada equivalente, o sea, que su estado alto coincide con el estado alto de la señal seno y también para para su estado bajo. Los datos obtenidos hasta el momento son los siguientes: un voltio de amplitud, el valor eficaz de la señal seno es de 0.7 y las frecuencias son iguales para ambos casos, igual que la amplitud. Los cálculos utilizados para la segunda etapa, que son estos, estas son las fórmulas. Para el voltaje de salida tenemos R, o sea, la ganancia por el voltaje diferencial, o sea, la B2 corresponde a la señal cuadrada y B1 corresponde a la señal sinusoidal. Acá tenemos el cálculo con las resistencias con respecto a la ganancia. Definimos 20 kilómetros y 10 kilómetros porque es una ganancia de 2 que queremos obtener por las especificaciones de la señal deseada. Un voltio de la señal cuadrada menos el valor eficaz de la señal seno y tenemos 0.6. Como usted pudo haber notado, teníamos un voltio a la salida. ¿Por qué? Nosotros estamos utilizando resistencia fija entre 10 kiloohmios para R1 y 20 kiloohmios para R2 para el amplificador diferencial, pero hacer los cálculos en el voltaje de salida usted pudo notar que no coinciden con la simulación, debido a que estamos tratando con señales de entrada de distintas características, mientras que en la señal cuadrada de una sola vez llega a estado bajo, en la señal sinusoidal hay más valores antes de su pico negativo, y viceversa con su estado en alto. Entonces, contrario pasa si se trata del mismo tipo. Entonces sucede que al ser diferentes, estas se superponen, se mezclan, se intercalan de acuerdo a cómo se esté tratando. Con esto nos referimos a que las características y valores de la señal de salida cambian con respecto a las de entrada. Es decir, que la ganancia se ve afectada en este caso porque no tiene las mismas características las señales. Y eso es lo que yo quise explicar o expliqué con el divisor de voltaje, si se me entendió. Ya luego tenemos de último lo que es, bueno, de penúltimo, lo que es la fórmula para el divisor de voltaje. Tenemos su voltaje de entrada, una resistencia fija de 5.1 kiloohmios, a la salida queremos 0.5, despejamos R2 y encontramos 45.9 kiloohmios. Acá yo utilicé un potenciómetro para hacer un poco más práctica la demostración. ¿Y cómo se forma la señal deseada? Esta se forma de la siguiente manera. Nosotros acá, cuando la señal cuadrada se encuentra en su estado bajo y la señal seno también, tendremos en ambas un voltaje negativo a las entradas del amplificador diferencial. Y la fórmula es la siguiente: el voltaje de la señal cuadrada menos el voltaje de la señal seno. Entonces la señal cuadrada mantendrá su forma, pero la señal seno, al ser afectada por este signo de la fórmula, por ese menos, cambia su orientación, o sea que menos por menos da más. Entonces el declive acá pasa a ser positivo, como en este caso, y por esa razón se forma la pronunciación en el estado bajo de la señal deseada. Contrario cuando tanto la señal cuadrada como la señal senoidal se encuentran en estado alto, ambas son positivas, pero siempre la señal seno se ve afectada por el menos de la fórmula. Entonces, cuando se encuentra en su estado alto pasa a ser su declive, o sea, su estado bajo, y por esa razón en el estado alto de la señal deseada se forma este declive. Y las consideraciones son las siguientes. Como se podrá notar en la ilustración 10 que tengo acá arriba, que sería esta, la señal de salida no es totalmente simétrica, por la siguiente razón: porque la señal cuadrada llega mucho después que la señal senoidal del restador, porque esta antes necesita ser modelada cuadrada y luego ser reducida a una amplitud más pequeña para que coincida con la señal seno. Entonces sufre un leve retraso, pero se puede apreciar en la última ilustración que se cumplen las especificaciones requeridas del desafío: 1 voltio y menos 1 voltio para ambas señales de entrada y 2 voltios y menos 2 voltios para la señal que queremos obtener, y la frecuencia es la misma, como se puede apreciar.